Y entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Sea sigma x igual a menos 1 pascal, sigma y igual a menos 2 pascales, tau xy igual a menos 3 pascales. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, siempre que nos den pues este tipo de representación, que ustedes ven que no nos están dando ninguna matriz ni nada de eso, es intentar recrear la matriz con todos los datos que nos dan. Por lo menos en este caso nos dan todos los datos para un círculo de Moore en 2 dimensiones. Entonces, en este caso, la matriz de esfuerzos pues va a ser una matriz muy pequeñita, que será menos 1 para sigma x, menos 3 para tau xy, menos 3 para tau xy, menos 2 para sigma y. ¿Listo? Entonces, esa es la matriz que nos dan a nosotros. Entonces, lo primero que nos dicen, bueno, tenemos que ubicar los ángulos de inclinación donde suceden los esfuerzos principales, o son los esfuerzos normales, máximos y mínimos. Entonces, en ese caso, lo primero que tenemos que hacer es el círculo de Moore. Entonces, vamos a saltarnos como al cuarto punto, que el tercer punto, que es grafica el círculo de Moore. Entonces, vamos a graficar el círculo de Moore. Círculo de Moore. Y entonces vamos a seguir los mismos pasos que seguíamos o los que vimos en clase, ¿cierto? ¿Cuáles eran los pasos que vimos en clase? Bueno, lo primero que hacemos es construir nuestro sistema coordenado. Este es un sistema que, pues, a pesar de que se parece mucho al sistema coordenado cartesiano, realmente no es lo mismo. Ustedes ven que la lectura de los ángulos se hace diferente, todo se hace diferente. Aquí nos dan datos dobles, entonces no podemos considerar esto como si fuera un plano cartesiano. Y lo consideramos como sigma m, tau n. Esos son los ejes coordenados. Entonces, esto es lo primero que hacemos, construir el sistema coordenado, y entonces empezamos a ubicar los puntos. ¿Cuál era el primer punto que ubicamos? El punto A. Y el punto A estaba, bueno, hagamos aquí como unas rayitas medio tentativas. Menos 2. Y aquí menos 1, menos 2 y menos 3. Bueno, más o menos, ¿cierto? Ustedes lo harán más bonito en sus cuadernos. Entonces, en este caso, ubicamos el primer punto. El primer punto está dado por A, que tiene como coordenadas menos 1, menos 3, ¿cierto? Que esto es igual a sigma x, tau xy, ¿cierto? Eso fue como lo primero que vimos en el círculo de Moore. Ese era el primer punto que teníamos que hallar. Entonces, procedemos a ubicarlo en el sistema cartesiano. Y entonces, ¿dónde está? Menos 1, menos 3 está como por acá, ¿cierto? Este es A. Luego ubicamos el punto C. Entonces este punto C tiene como coordenadas menos 2,3. ¿Qué quiere decir? Que las coordenadas de C son sigma y, menos tau xy. Entonces en ese caso, sigma y es menos 2, ¿cierto? Y tau xy es 3, ¿cierto? Entonces, eso quedará como por acá. Y ese será el punto C, ¿cierto? Luego nosotros lo que hacemos es unir los puntos y los unimos a través de una línea recta. Entonces, bueno, vamos a ver si logro hacer la línea recta.
y el intersecto se denomina el centro O, ¿cierto? Y este centro O, bueno, este es el centro. Y entonces O va a tener como coordenadas, ustedes saben que si yo trazo una línea de esta forma, va a quedar pues en la mitad de los dos puntos, ¿cierto? Pues a mí en el dibujo no me quedó, pero pues esa era la idea, ¿cierto? Entonces en ese caso, ¿cuál será las coordenadas de O? Entonces, como está ubicado en el eje Y, lo que sabemos nosotros es que está en 0, ¿cierto? No tiene coordenadas en tau n. Y la distancia, y pues el punto ubicado acá, pues será el promedio de estos dos, ¿cierto? Entonces será sigma x más sigma y sobre 2. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, entonces será O de coordenadas menos 1 para x, menos 2 para y, sobre 2, 0. Y entonces esto es igual a que O tiene coordenadas menos 3 medios, 0, y es igual a que O tiene como coordenadas menos 1.5, 0, ¿cierto? Y pues sí, más o menos coincide pues con lo que nosotros hayamos planteado, ¿cierto? Entonces, lo siguiente es hacer el círculo, ¿cierto? Vamos a trazar el círculo. Mi círculo no va a quedar muy bien trazado, pero ustedes allá en su casa lo van a hacer con compás bien bonito. ¿Sí? Y entonces vamos a hallar el radio. Este es el radio, ¿cierto? Que es la distancia entre el centro y el punto A o el punto C. Entonces, para eso también hay una fórmula. Miren que para estos datos, hasta aquí yo creo que podemos usar fórmulas. De resto, ya no es prudente usar fórmulas, sino ya usar la construcción geométrica. Entonces, en ese caso, bueno, entonces vamos a hallar el radio. Entonces, el radio R es igual a la raíz cuadrada de esta distancia pequeñita, ¿cierto? Que será sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado. Cuando nosotros ponemos este cuadrado, la ventaja es que podemos medir esta distancia o esta distancia y da lo mismo, ¿cierto? Entonces, en este caso, sigma x menos sigma y sobre 2 más esta altura. Ahí construimos como usamos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Ahí, pues, como la construcción que nosotros conocemos. Y entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, entonces esto simplemente reemplazamos. Entonces será x, que es menos 1, y, que es menos 2, pero como tiene un menos, entonces se convierte en más, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, voy a poner la operación acá para que quede clara. Sobre 2 al cuadrado. Más tau xy, que será menos 3 al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1 más 2 sobre 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, pues me da 9, ¿cierto? Cualquier número negativo elevado al cuadrado me da como resultado un número positivo. Vamos a continuar. Entonces, R, en este caso, es igual a la raíz cuadrada de más 2 menos 1, me da 1, ¿cierto? Un medio al cuadrado más 9, ¿cierto? Y esto me va a dar como resultado la raíz cuadrada de 1.5 al cuadrado más 9. ¿Y cuánto me da esta operación? 3 con la raíz incluida. 3.04, listo. Entonces, yo les voy a creer a ustedes, ¿cierto? 3.04.
Entonces, ya sacamos los resultados que podíamos hallar con el, el que con las fórmulas que nosotros teníamos, ¿cierto? Eh, entonces, 3.04 pascales. No se les olvide poner las unidades. Listo. Sí, yo sí dije porque está muy, o sea, la forma en que se altera este 3 es importante. 3.54. ¿Así? 3.54, o sea, 3.35. ¿Cierto? Listo. Yo les recomiendo que para esto manejen entre 2 y 3 decimales. Listo. Pues para que no arrastren tantos decimales. Obviamente, pues el usar bastantes decimales, pues da un resultado más cercano a la realidad, pero pues en este caso no, pues no es tan necesario, por decirlo así. Listo. Entonces, en este caso, bueno, voy a volver a construir. Cuénteme. Bueno, qué pena con ustedes. Es 0.5. Bueno, entonces, ¿cuánto da ese resultado? Bueno, decía 3.04. 3.04. Listo. Entonces, en ese caso, tenemos el radio. Entonces, voy a volver a dibujar el círculo de Moore. ¿Por qué lo vuelvo a dibujar? Porque vamos a necesitar ya la construcción geométrica para poder eh, eh, hallar todos los ángulos. Yo les recomiendo que mejor se apoyen de la construcción geométrica, porque es que es muy fácil realmente uno aplicar fórmulas, pero uno realmente sabe si entiende, si uno sabe hallarlos a partir de la construcción geométrica. Que eso es en última la gracia de círculo de Moore. La gracia de círculo de Moore es que sea un método gráfico, no un método matemático. Porque para métodos matemáticos tenemos pues lo de las matrices, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo les digo, no siempre procuren hacer la construcción geométrica. Al principio es un poquito, pues, a uno le toca hacer como muchos pasos, pero ustedes ven, ustedes tienen como 3, 4 ejercicios para hacer la práctica, ya como cogiendo la práctica. Entonces vamos a que hallar el círculo. Ustedes lo harán en sus casitas con compás, ¿cierto? Entonces, ese es el centro O. Y entonces vamos a ubicar ahora los puntos donde suceden los esfuerzos máximos y mínimos. Vamos a ubicar esos puntos que denominábamos B y D, ¿cierto? Entonces, aquí estará el punto B y aquí estará el punto D. ¿Cuáles serán las coordenadas del punto B? Entonces, en este caso, B tendrá como coordenadas sigma 1, tau xy. ¿Por qué? Porque son el esfuerzo normal máximo. Entonces, en este caso, pues no, este no va tau xy, sino que es un tau n. Pero entonces, ustedes van a ver que ese eje, que ese elemento, pues está sobre el eje de sigma n, ¿cierto? Entonces, el resultado de eso será que tendrá como coordenada en tau 0. Entonces, aquí se demuestra lo que yo les había comentado, que el lugar en donde ocurre, o bueno, qué son esos esfuerzos máximos y mínimos, o qué representan, es el estado de esfuerzos en donde no existen los cortantes. Mire que aquí no existe cortante, no existe cortante. Entonces, ustedes van a ver que van a tener estados de esfuerzos normales y eso es lo que uno
haya con los esfuerzos, con la teoría de esfuerzos y direcciones principales, estos dos punticos, solo que pues nosotros allá lo hacemos pues con un desarrollo matricial. Entonces, para eso pues empleamos la fórmula que está en el libro, que pues para eso también hay fórmula. ¿Qué les digo que no empleen fórmula para hallar los ángulos? Que los ángulos, miren que a veces el A está por acá, el A está por acá, el A está por acá, puede cambiar, puede estar cambiando, pero generalmente el A pues está al lado derecho y el C está al lado izquierdo, pero miren que puede estar por acá o por acá. ¿Listo? Entonces, para que no se acostumbren tanto a usar fórmulas, sino más bien como, bueno, a, ¿qué? A hacer la construcción. Entonces, esta es la fórmula que hay en el libro, más tau xy. Bueno, obviamente esto va en raíz, pero miren que esto, perdón, aquí me faltó el 0. Pero miren que, bueno, nosotros conocemos casi todos los datos de ahí, ¿cierto? Nosotros conocemos, por lo menos conocemos la primera parte, y esto es el centro, ¿cierto? El centro. Conocemos esta segunda parte que es el radio. Lo acabamos de hallar, ¿cierto? Y entonces, esta fórmula se puede resumir, bueno, entonces que B es igual al centro más el radio, coma 0. Y entonces, ¿cuáles son las coordenadas del centro? Las coordenadas del centro nosotros las hallamos y son menos 1.5, ¿cierto? Entonces sería menos 1.5 menos 1.5 más el radio, que es 3.04, 0, ¿cierto? Entonces esto es B. ¿Y cuánto me da esta resta? Listo, entonces 1.54,0 pascales, ¿cierto? Entonces de este punto, por lo tanto, sigma 1 es igual a 1.54 pascales. Eso ya lo comprobaremos ahorita pues con la solución del sistema cartesiano, del problema de valores y vectores propios, y entonces vamos a hallar las coordenadas del punto B. D. Entonces, D es sigma 2, tau n, y esto es igual a D. En el libro pues aparecía con coordenadas sigma x más sigma y sobre 2 menos raíz cuadrada de sigma x menos sigma y al cuadrado sobre 2 más tau xy al cuadrado, 0. Entonces miren que aquí reforzamos la idea de que cuando suceden esfuerzos principales no existen los cortantes o los cortantes son nulos más bien. Entonces en este caso miren que tenemos una construcción similar a la del punto D. Entonces en este caso el punto D va a tener como coordenadas unos elementos que nosotros ya conocemos. Esos elementos que nosotros ya conocemos son el centro y el radio. Entonces, en este caso, los podemos identificar acá. Esto es el centro, y esto es el radio. Entonces, ¿a qué será igual el punto D? Bueno, entonces será igual al centro menos el radio. Pues para que ustedes puedan trabajar con los elementos que ya hallaron. Y miren que nos ahorramos muchos pasos construyendo el círculo de Moore y lo entendemos mejor. Entonces esto va a ser igual a D a menos 1.5 menos 3.04, 0. Y este punto D a qué es igual? Pues a menos 4.54 generalmente, ¿cierto? 54,0.
pascales. Listo. Entonces, por lo tanto, ¿y esto qué representa? Esto va a representar, señalémoslo acá, esto es sigma 1 y esto es sigma 2. Entonces, miren que reafirmamos la teoría que trabajamos en esfuerzos principales, de que sigma 1 era el esfuerzo principal mayor y sigma 2 era el esfuerzo principal menor. En este caso, listo. Entonces ya tenemos 4 puntos hallados en este caso. En este ya solucionamos, creo que 2 de los 4 puntos que hay ahí. Esperé, yo miro a ver. ¿Dónde es que está el taller? Aquí. Ya hallamos sigma 1, sigma 2. Vamos a hallar los cortantes. Vamos a hallar el cortante máximo. ¿Y cuál era la fórmula de cortante máximo? Ya que tenemos como los elementos aquí. Los elementos para hallar ese cortante máximo. Entonces, en este caso, pues, para eso también hay fórmula. Digámoslo así que afortunadamente, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué va a ser el cortante máximo? Va a ser igual a sigma 1x, a sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Pero miren que nosotros realmente ya tenemos este dato. ¿A qué equivale sigma 1 a 1? A sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Miren, ustedes están hallando esta distancia, que sería el diámetro del círculo de Moore, sobre 2. Es decir, ustedes lo que van a decir es que ese tau máximo equivale al radio del círculo de Moore. Equivale al radio. Y ustedes después se van a encontrar que por lo menos en la fórmula del tau máximo es la fórmula del radio. Porque miren que ustedes en qué momento pueden hallar un tau máximo únicamente cuando están pues en este punto, ¿cierto? Esos son el máximo valor que se puede hallar en ese estado de esfuerzos. Entonces, tau máximo coincide con el radio y nosotros ya hallamos el radio, que es 3.04 pascales. Entonces, esto es igual a 3.04 pascales. Entonces, el cortante máximo es de 3.04 pascales. Listo, aquí nosotros ya hallamos cortantes máximos, esfuerzos máximos. Ahora vamos a hallar los ángulos. Con los ángulos sí es mejor que no empleen como una fórmula, sino que más bien empleen una forma de razonar para hallar los ángulos. O si van a emplear fórmulas que tengan muy claro a qué se están refiriendo esas fórmulas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, voy a volver a dibujar el círculo de Moore para que tengamos claro, pues como no puedo como mostrarlo así, como si no tuviera un cuaderno, ¿cierto? Entonces pues me toca estar dibujando todo el tiempo el círculo de Moore, pero pues ya uno hasta se lo aprende. 1, 2, 3. Cuénteme. Sí. Listo. Entonces vamos a ubicar el punto A, que es menos 1, menos 3. El punto B, que es menos 2, 3. Perdón, el punto C. Trazo la línea. Bueno, la línea está un poquito choquita, pero ustedes me van a creer que esto es una línea. Esto es el punto O. Esto es A, B, C. Trazo el círculo de Moore, que queda como por acá más o menos. Trazo este otro, trazo el círculo de Moore. Trato de pasar por este punto. Trato de pasar por este punto. Listo, ya creé el círculo de Moore. Entonces vamos a hallar ángulos, todos los ángulos. Vamos a hallar 3 ángulos básicamente.
a través de este elemento. Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a trazar la línea OA. Esa línea OA es fundamental y cuando ustedes estén trabajando el círculo de Moore, ustedes deben tener dos elementos presentes. El primer elemento se parte de la línea OA. Siempre se va a partir. Por eso es que les digo que este sistema coordenado pues no se puede considerar como nosotros consideramos los otros sistemas coordenados, como por ejemplo el cartesiano, que miren que aquí no tenemos como referencia el eje horizontal, sino que tenemos como referencia un eje, otro eje, mejor dicho, ¿cierto? Ah, bueno, me faltó ubicar los puntos B y los puntos D que los vamos a necesitar más tarde. Se parte de la línea OA, listo. Y segundo, círculo de Moore arroja ángulos dobles. Listo. Entonces, en ese caso, vamos a hallar. Recuerden que nosotros vamos en el sentido en el sentido contrario de las manecillas del reloj ¿para qué? Eh, cuénteme, Jenny. Si quiere lo puede escribir por el chat. Todavía se está escuchando, ¿cierto? Listo. Sí. Bueno, entonces, bueno, quién sabe. Sí, bueno, todavía escuchan la interferencia aguda, ¿no? Ah, bueno. Bueno, entonces, de pronto era algún sonido que había por ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar. Entonces, entonces, nosotros, ¿dónde era que íbamos? Espera que me perdí. Ah, bueno, íbamos en que círculo de Moore arroja ángulos dobles y se parte desde la línea OA, ¿cierto? Entonces, ¿qué ángulos tenemos que hallar? Tenemos que hallar cuando hallamos sigma 1, sigma 2 y tau máximo, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar el primer ángulo. Entonces, el primer ángulo será el ángulo θ1, ¿cierto? Que es el ángulo. Bueno, el círculo de Moore no arroja planos como lo arrojaría el caso de valores y vectores propios. Él solo me va a arrojar los ángulos, pero esos ángulos son suficientes. Pues yo considero que son suficientes. Entonces, en este caso, esos ángulos, bueno, ¿cuáles van a ser? Entonces, vamos a viajar desde la línea OA para hallar ese ángulo. Entonces, vamos desde la línea OA en sentido contrario, en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, nos vamos así, ¿cierto? Ustedes van a ver que en la gráfica del libro del profesor Diego, en la página 63, pues él los calcula así, en el procedimiento pues aparece así, ustedes buscan otros libros, también va a aparecer así. Entonces vamos a hallar a este angulito que es tau1, θ1, ¿listo? Entonces, bueno, hay muchas fórmulas de hallar ese θ1, entonces ustedes pueden hallar, pero tienen que tener, cuéntenme. Aquí bueno, si usted quiere hallar las coordenadas del punto E, este sería el punto E, ¿cierto? ¿Cierto? Que es en el lugar donde ocurre el tau máximo.
Entonces, en este caso, pues, ¿qué sería? Las coordenadas del centro y las coordenadas del tau máximo. Entonces, las coordenadas del punto E es igual al centro, coma, el radio. Que el radio coincide con el tau máximo. Esa es la forma. Pero generalmente nosotros poco necesitamos esas coordenadas. Generalmente. Poco las necesitamos. ¿Listo? Con mucho gusto. Entonces, en ese caso vamos a hallar a teta 1. Bueno, ustedes pueden hallar teta 1 de la forma en que ustedes realmente les quede más fácil. ¿Por qué? Porque si es que si ustedes se ponen a guiarse de las fórmulas, realmente ustedes en algunos casos les van a arrojar unos ángulos que son muy raros, realmente, pero rarísimos, rarísimos. Entonces, en este caso, bueno, yo que les recomiendo que, bueno, que empleen como unas formas, pues como más, que para ustedes sean más fáciles de hallar, pues el que esos ángulos. Entonces, en este caso, bueno, vamos a hallar a teta 1, ¿cierto? Entonces, miren, pues yo generalmente, ¿qué hago? Yo hallo el ángulo más pequeñito y yo trato de referenciar todo ese ángulo pequeñito. Pues, yo les voy a dar pues como lo que yo uso y si ustedes lo quieren aplicar, pues bien, y si no, pues también, ¿cierto? Pues total, eso también de hecho, círculo de Morse se ideó pensando en que este método no usara realmente ningún cálculo, que todo fuera medible, que usaran un transportador, una regla y un compás. Esa es la idea de círculo de Moore. Por eso es que ustedes también pueden usar pues un transportador para hallar pues el círculo de Moore, aunque pues la idea es que pues ustedes apliquen aquí un poco de trigonometría, ¿cierto? Entonces en ese caso, bueno, yo que les recomiendo hallen el ángulo más pequeño, porque miren que ese ángulo pequeñito les va a ayudar a hallar teta 1, teta 2, teta tau, les va a ayudar a hallar todos los tres ángulos. En cambio, pues si ustedes hallan este ángulo, pues les va a tocar hacer otro cálculo para hallar este, bueno, un poquito más complicado. Entonces yo voy a hallar aquí un ángulo chiquitico que se va a llamar teta asterisco. ¿Listo? Entonces, primero voy a hallar a teta asterisco. ¿Listo? Entonces, ¿qué es teta asterisco? Es el triángulo pues construido en este lado, ¿cierto? Y entonces, ustedes saben cómo hallar, ustedes pueden hallar este ángulo de diferentes maneras. Por el seno, por el coseno, por la tangente, como quieran, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo les recomiendo pues hallar ese ángulo? Bueno, entonces en este caso, ustedes van a hallar a ese angulito. Pues yo generalmente, ¿yo cómo lo hallo? Miren que este ángulo generalmente siempre va a tener relación con A, ¿cierto? Entonces este ángulo, pues yo lo puedo hallar como tangente de 2 teta. No, espere. Borrador. Borrador. Ustedes saben que si yo extraigo este triángulo, ¿cierto? Yo lo tengo acá, que esa era como una de las construcciones que hacía el profesor Diego ahí también en el libro. ¿Cuál será esta distancia? Esta distancia va a ser el radio, ¿cierto? Por construcción es el radio. Esta distancia, ¿cuál va a ser? Como nos estamos refiriendo al punto A, entonces esta distancia va a ser tau xy. ¿Y yo qué ángulo necesito? Bueno, necesito es bueno, más bien va a ser el valor absoluto, ¿cierto? Porque estamos refiriéndonos a solo distancias. Entonces, este ángulo, ¿cuál va a ser? Pues teta asterisco. Y miren que ya tengo elementos para hallar ese ángulo. ¿Qué elemento tengo? Recuerden las funciones trigonométricas. Y eso pues hace parte de lo que emplea. Bueno, esto es 2, perdón. Recordemos que
círculo de Moore, pues trabaja con ángulos dobles. Entonces, este ángulo aquí equivale a 2 teta asterisco, ¿cierto? Nosotros tenemos fórmulas muy fáciles para hallar esto. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues al seno, ¿cierto? Entonces, el seno, recuerden cuál es la fórmula de seno. Entonces será seno de 2 teta va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Aquí ya estamos aplicando pues lo que ustedes vieron en décimo. Y entonces, ¿a qué será igual este opuesto? Bueno, al valor absoluto de tau xy, porque es una distancia, sobre r. ¿Listo? Entonces, realmente miren que aquí pueden hallar el ángulo más pequeñito. Y generalmente, casi siempre lo pueden hallar de esta misma, casi siempre lo pueden hallar de esta forma, ¿cierto? Entonces, recuerden que la lectura del teta 1 siempre es en el sentido contrario de las manecillas de reloj. O sea que aquí vemos que esto es un ángulo obtuso. Entonces vamos a hallar ese seno de 2 teta. Uno halla realmente el ángulo que más fácil le queda, ¿cierto? Entonces, tau máximo es igual a tau x, y, ¿cierto? Entonces, tau x ya que equivale, bueno, el valor absoluto es 3 sobre el radio, que es 3.04, ¿cierto? Y entonces, esta división nos va a dar igual a, esperen, yo la hago acá, aunque si alguien me puede colaborar, mucho mejor. Listo, 0.9868. Listo. Por lo tanto, 2 teta asterisco, aquí me quedo, 2 teta asterisco va a ser igual a seno a la menos 1 de 0.9868. ¿Esto qué va a ser igual? A 80.695 grados, ¿cierto? Pero miren que aquí no hemos hallado teta 1 realmente. Aquí hallamos fue ese triángulo chiquitico, que es mucho más fácil de hallar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hago? ¿A qué será teta 1? Pues será los 360 grados menos este ángulo chiquitico, ¿cierto? Pues por construcción. Entonces, teta 1 es igual, 2 teta 1, perdón, es igual a 360 grados menos 80.695. ¿Y esto a qué va a ser igual? $279.305 grados. Y entonces aquí ya hallé 2 teta 1. Pero resulta que a mí no me sirve 2 teta 1. A mí me sirve teta 1, ¿cierto? Aquí esto es 2 teta 1, ¿cierto? Entonces en este caso, bueno, vamos a hallar teta 1. ¿Qué es teta 1? Pues será 279.305 sobre 2, ¿cierto? ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, entonces cojo 279.305 sobre 2. Y me da 139.65 grados aproximadamente, ¿cierto? Bueno, todo esto es aproximado realmente. Entonces, miren que aquí hay teta 1, 2 teta 1 y por lo tanto teta 1, ¿cierto? Ahora vamos a hallar teta 2. ¿Qué es teta 2? O bueno, más bien 2 teta 2. Es la distancia que hay, la distancia angular que hay entre la recta OA. Mire, siempre se parte de la línea OA. Desde la línea OA hasta D. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto será 2 teta 2. Y entonces, miren que realmente 2 teta 2 es 180 menos ese ángulo pequeñito. Yo por eso les digo, siempre hallen el ángulo pequeñito, que eso pues como que les va a quedar como más fácil para hallar en ese caso. Entonces, B es igual a, el punto B es 2 teta 2. Entonces, en este caso, 2 teta 2 va a ser igual
a 180 grados menos el 2 teta asterisco que yo hallé anteriormente, ¿cierto? ¿Por qué? Por construcción. Mira, aquí está 2 teta 2, perdón, aquí está 2 teta 2 más 2 teta asterisco, pues me va a dar 180 grados, ¿cierto? Me va a dar toda esta circunferencia. Entonces, en este caso, pues será 180 grados menos, ¿cuánto me dio 2 teta asterisco? Bueno, 80.695. Entonces, 80.695 grados, y esto es igual a 180 menos 80.695, y esto me da 99.305. ¿Listo? Pero aquí hallé 2 teta 2, me falta hallar teta 2, ¿cierto? Entonces, teta 2 es igual a 99.305 grados sobre 2. Divido esto entre 2 y me da 49.6525 grados, ¿cierto? Y ahora vamos a hallar a 2 teta c. Este teta c, ¿qué significa? El ángulo en donde ocurre el cortante máximo. El cortante máximo. Y entonces, bueno, ese ángulo ¿a qué va a ser? Por construcción. Entonces, miren que ¿desde dónde se mide este ángulo? Otra vez, desde la recta OA hasta donde está el punto E. Entonces será 2 teta c. ¿Listo? Pero miren que por construcción, ¿qué es? Es 270, miren, toda esta vuelta es 270, menos el ángulo pequeñito, ¿cierto? Entonces, 2 teta c es igual a 270 menos 2 teta asterisco. Siempre recomiendo hallar el ángulo pequeñito porque eso es como la referencia para todo. Entonces, 270 grados menos 80.695 grados, y esto es igual a 270 menos, ¿cuánto da? ¿Cuánto da esta operación? Listo. 189.305. Y entonces, aquí no hemos hallado todavía teta c, porque ustedes saben que Círculo de Moore trabaja con ángulos dobles, pero yo, cuando estoy calculando ángulos, no trabajo con ángulos dobles. Yo trabajo con ángulos simples, ¿cierto? Entonces, teta c es igual a 189.305 sobre 2. ¿Y eso a qué es igual? ¿90.60 y qué? 65 grados aproximadamente. Todo esto es aproximado, ¿cierto? Pues porque yo no puedo, muy raro yo hallar un seno exacto, ¿cierto? Entonces, miren que aquí ya hallé los ángulos del esfuerzo principal máximo, esfuerzo principal mínimo, esfuerzo cortante máximo. Entonces, aquí, miren que con la construcción del círculo de Moore, yo ya desarrollé como 3 puntos de una vez, solo construyéndolo. Por eso es que yo les digo, construyan el círculo de Moore. Ah, y además porque hay un punto que dice grafica el círculo de Moore. Entonces, ya hicimos eso. Entonces, vamos a saltarnos a un punto y de último hacemos la comprobación ¿por qué?
valores y vectores propios. Entonces, ya aquí hicimos pues ese 3 de 5 puntos. Pues aquí yo me demoré 1 hora, pero ustedes allá en el papel se van a demorar como 20 minutos. Ustedes son muy ágiles manejando la calculadora. Entonces, vamos a calcular los esfuerzos normales y cortantes. Van a poner mucho cuidado en este punto, por favor, porque ahí también tienen, creo que otro punto de esos. Calcular los esfuerzos normales y cortantes sobre el plano (3x menos 2y igual a 0), ¿cierto? Ese es como el problema que en sólidos a veces nos saca canas, en tensorial también nos saca canas, pero realmente es un problema que es muy trabajable, porque afortunadamente pues no tiene operaciones enredadas. Entonces, cuando nosotros nos piden los planos, nosotros en álgebra lineal, ¿cómo caracterizábamos los planos? Con un vector normal al plano, ¿cierto? Y con un punto pues perteneciente al plano, obviamente. Pero en este caso a nosotros, ¿qué nos interesa? Ese vector normal al plano. Y ustedes ven que cuando nosotros construimos toda la teoría, nosotros lo construimos era con un vector normal al plano. Entonces lo primero que tenemos que hacer es construir el vector normal al plano. ¿Cómo se halla ese vector normal al plano? Muy sencillo. Generalmente son las coordenadas de estos puntos. Entonces, n gorrito, no, perdón, n, ¿a qué va a ser igual? A 3,2. Listo, ya el vector normal. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Recuerden todo lo que les he dicho en la teoría. Nosotros trabajamos con vectores unitarios. Nosotros no trabajamos con vectores de esta forma. ¿Este vector es unitario? Probablemente no. ¿Cómo sabemos que un vector es unitario? Que su norma sea 1. Entonces, vamos a calcular la norma. La norma de ese vector, ¿a qué es igual? Bueno, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Y esto a qué va a ser igual? A 9 más 4. Y 9 más 4 generalmente es 13, ¿cierto? Generalmente, ¿cierto? ¿Es unitario? No, es distinto a 1. Entonces, tenemos que transformar ese vector a unitario. ¿Cómo transformamos ese vector a unitario? Muy sencillo. Entonces, ya vamos a trabajar con n gorrito. Los n gorrito en casi toda la literatura significan vectores unitarios. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos al vector n sobre su norma, ¿cierto? Será 3,2. Eso fue lo que vimos pues al principio del curso. Sobre la raíz de 13. ¿Cierto? Porque ya hallamos la norma. Nos vamos a poner a calcular otra vez la norma. Entonces, en este caso, bueno, entonces será 3 sobre raíz de 13, 2 sobre raíz de 13. ¿Y esto a qué va a ser igual? Este res... ¿Cuánto? 0,20, ¿cierto? ¿Y la segunda componente? 0,5547. Listo. 47. Listo. Espérenme, yo hago aquí un cálculo rapidito. 0,8320
0.5547. Listo, sí. Entonces este es el vector unitario. Y entonces ya podemos empezar a hallar esfuerzos normales y cortantes. Recuerden cómo era la teoría. O bueno, vamos a recordar de mecánica tensorial y de mecánica de sólidos. Recordemos que nosotros hallábamos un vector Q, ¿cierto? Y ese vector Q, ¿a qué es igual? A T, bueno, a un T, a un tensor T, a una matriz T, a un elemento de transformación por mi n gorrito. Y esto, en nuestro caso, era la matriz de esfuerzos por el n gorrito, ¿cierto? Eso es lo que vimos nosotros. Y nosotros, miren que ya tenemos todos estos elementos. Ya tenemos este elemento y este elemento, que es Q, B que es sigma y que es n gorrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la multiplicación, pues la operación matricial en ese caso. Entonces, en este caso, vamos a reemplazar. Entonces, este Q, recuerden que este Q es el vector de esfuerzos. Una cosa es la matriz de esfuerzos, que no depende realmente de ningún eje coordenado, y otra cosa es el vector de esfuerzos. Entonces, aquí estamos hallando el vector de esfuerzos. Entonces, en este caso será, ¿cuál es mi matriz? La matriz que empleé al principio. Entonces, vamos a viajar al principio. Será esta matriz, ¿cierto? Para este ejercicio. Para otro ejercicio, pues será otra matriz, ¿cierto? Menos 1, menos 3. Vamos a ver si me la aprendí. Menos 1, menos 3, menos 3, menos 2. Y n gorrito. ¿Y qué es este n gorrito? Bueno, es 0.8320, 0.5547. ¿Listo? ¿Cuánto me da esta operación? Ustedes saben operar producto entre matrices y vectores. Pueden emplear MATLAB, pueden emplear Wolfram, Symbolab, calculadora. Mami, mira. Es que para diseñar podría cotizar este diseño eléctrico para los siguientes planos. ¿A quién? Me están preguntando a mí. ¿Pero quién? No, voy a averiguar. Ahí está la mira. Menos 2.4961. Y la segunda componente. ¿Cómo? Menos 3.60. 54. Pascales. No se les olvide. Yo voy a estar revisando todo el tiempo. Dicen pascales, dicen grados y eso. Recuerden que cuando ustedes están diseñando, sea una casa, un puente, una vía, ¿me pueden escuchar bien? ¿Todos? Hola, así. Bueno, entonces ustedes, y eso es una recomendación, pues no solo para este curso, sino para todos los cursos, no se les olvide poner las unidades, porque es que ustedes, ustedes, de estudiantes de pregrado, yo cuando fui estudiante de pregrado, uno es muy tentado a solo colocar los números. Y a mí cuando me calificaban, especialmente en sólidos, a mí me revisaban mucho pues lo de las unidades. Uno siempre tiene que estar muy pendiente de las unidades, porque ustedes saben que es muy diferente un megapascal a un kilopascal, a un kilonewton, a un meganewton, a grados, a radianes, todos esos son unidades diferentes. Y si nosotros no nos acostumbramos a usar unidades,
cuando vayamos a hacer un cálculo, nos vamos a pegar la enredada del ciclo y posiblemente hagamos un mal cálculo. De hecho, yo, cuando estaba en el pregrado, yo perdí un examen, fue por, bueno, no lo perdí, perdí el punto y casi pierdo el examen, fue por unidades. Porque tenía que poner metros, se me olvidó poner metros y yo en el cerebro lo asimilé como centímetros y bueno, de ahí en adelante toda la operación me quedó mal. Entonces, deben poner unidades y yo voy a calificar las unidades. Listo. Afortunadamente estas bueno, son unidades complejas como libras, pulgadas, bueno, esas unidades raras del sistema inglés afortunadamente, ¿cierto? Entonces en este caso, fácil, fácil. Listo. Entonces, bueno, ya volviendo a nuestro punto, miren que nosotros hallamos aquí ya el vector Q. Ese vector Q que representa, bueno, el estado de esfuerzos en nuestro plano, porque miren que aquí nos dan un plano. Si yo tuviese otro plano, bueno, sería otro esfuerzo. Entonces, en este caso vamos a hallar lo que una vez vimos que como sigma n y como tau n, ¿cierto? Entonces, ustedes vieron que eso decía que eso era la proyección y bueno, yo no sé qué cosas, hay unas vainas todas raras, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues vamos a aplicar lo que vimos ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar, bueno, las fórmulas. ¿A qué corresponde ese sigma n? Bueno, a la proyección, ese sigma n como vector. ¿A qué corresponde? Bueno, a la proyección de mi vector, a la proyección del vector Q sobre n gorrito. Recuerden que, bueno, aquí les voy a volver a dibujar. Mi fuerte no es el dibujo, pero ustedes me van a creer, ¿cierto? Sí, la profesora dice la verdad. Entonces, ustedes sabían que aquí aparecía un QN, ¿cierto? Aquí está N gorrito. Y recuerden que Q no siempre estaba asociado a N, o sea, no tenía siempre la misma dirección, ¿cierto? Es porque obviamente está afectado por un elemento de transformación. Entonces, que aquí estaba Q. Entonces, ¿qué era ese sigma N? Bueno, entonces ese sigma N era la proyección de ese Q sobre ese vector N gorrito, ¿cierto? Este era sigma N. Y que la proyección sobre el plano era tau n. Era tau n, sigma n y tau n. Eso es lo que tenemos que hallar ahora. Pero miren que aquí nos están diciendo, bueno, ¿cuál es el valor de sigma n? ¿Cuál es la magnitud de sigma n realmente? No nos están pidiendo ni direcciones ni nada de eso. Pero para hallar, bueno, esos elementos, pues sí es necesario, esperen yo mirar el punto, si no nos están pidiendo también magnitudes, solo nos están pidiendo magnitudes. Ya lo encontré. No, calcula esfuerzos normales y cortantes. Sí. Entonces solamente nos están pidiendo, bueno, como el valor de esos cortantes. Entonces en ese caso, bueno, vamos a emplear esa teoría que vimos por allá, lejos, que yo les dije, eso es la proyección, y uno dice, bueno, pero ¿qué es esa proyección? No entiendo, ¿cierto? Simple, vamos a hallar ese sigma n. Eso realmente es una operación como de 3, 4 líneas. Sigma n, nosotros necesitamos la magnitud, es igual a Q producto punto n gorrito. Porque nos están pidiendo es la magnitud. Es decir, tenemos que multiplicar a Q que nos dio, ¿cuánto nos dio? Menos 2.49, menos 2.49, 61. Y el otro es menos 3.6054. Esto será menos 3.6054. 54 en producto punto. ¿Cuánto era n? 0.8320. 8320. 0.5547. Sí, 0.5547.
55, 47. Y nos están pidiendo es la magnitud del esfuerzo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cuánto será esa operación en producto punto? No, quitemos esto, porque eso parece que fuera el valor absoluto, ¿no? No es el valor absoluto. ¿Cuánto es esa operación? Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla el producto punto? Menos 2.4961, por 0.8320 más menos 3.6054 por 0.5547. ¿Listo? Ya que es igual eso. Y la segunda. ¿Y cuánto es esa operación? Son número negativo. Menos 4.076. ¿Cuánto? Pascales. ¿Cierto? En los esfuerzos normales sí importa mucho el signo, porque ustedes saben que los esfuerzos normales se clasifican en tracciones o compresiones, ¿cierto? Por lo menos en este caso tenemos es una compresión, ¿cierto? Y vamos a hallar el esfuerzo cortante, el tau n, perdón. El tau n realmente hay muchas formas de hallar. Ustedes lo pueden hallar matricialmente, con las normas, geométricamente. Particularmente, yo lo hallo y me parece que es mucho más fácil con las normas. ¿Por qué con las normas? Mire, ustedes ya tienen realmente la norma del vector sigma n, ya tienen a qn, entonces ahí pueden hallar dos, ya tienen prácticamente dos normas. ¿Cómo es que uno trabaja lo de las normas? Ustedes saben que esto es un ángulo, bueno, perdón, aquí, esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, sigma n al cuadrado más tau n al cuadrado me da la magnitud de Q, ¿cierto? Entonces, Q al cuadrado, bueno, la norma de Q al cuadrado es igual a la norma de Tn al cuadrado más la norma de sigma n al cuadrado. Miren que yo ya tengo cosigma n, lo acabé de hallar. Q lo puedo hallar fácilmente. Entonces, realmente hallar tau n es muy fácil de esta forma. El profesor en la fórmula 230 de la página 34 nos da otra fórmula que pues también es válida, solo que pues obviamente hay que tener cuidado pues con meter los datos. Yo les recomiendo, entre más fórmulas cortas ustedes usen, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque eso va a inducir a menos errores, porque ustedes de pronto en algún momento meten un número mal y eso me ha pasado mucho, y pues es mejor que entre, eh, entre fórmulas más cortas usen, pues menores errores van a tener. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Nosotros necesitamos es este valor, ¿cierto? Tau n es igual a, este lo paso a restar, ¿cierto? Porque estoy despejando tau n. Entonces, en este caso será Q al cuadrado menos sigma n al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, ya tengo sigma n, ¿cierto? Me falta ya la norma de Q. Y entonces en este caso, entonces vamos a hallar la norma. Ustedes ya saben hallar norma, ¿cierto? Entonces Q al cuadrado, ¿a qué va a ser igual?
Bueno, entonces esto va a ser igual a menos 2.4961, 2.4961 al cuadrado más menos 3.6054. Disculpen un momento, por favor. ¿Y esta operación cuánto me da? $6.768, ¿cierto? Y entonces, como estoy trabajando con cuadrado, ¿por qué esto es al cuadrado? Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿eso por qué es al cuadrado? Recuerden que la norma de un vector A es igual a a la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes, ¿cierto? A2 al cuadrado más A3 al cuadrado más, bueno, lo que sea, ¿cierto? Pero resulta que yo no necesito eso. Yo necesito es A cuadrado, miren acá. Entonces esto será que es igual a A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado más lo que sea, ¿cierto? Entonces, estos serán pascales al cuadrado, ¿cierto? Pascales al cuadrado, ¿por qué? Porque nosotros no estamos acá. Miren, que aquí yo tengo es un cuadrado, ¿cierto? Y esto en teoría son pascales, y esto en teoría son pascales. Entonces, en este caso, tau n al cuadrado es igual a q al cuadrado, que ya lo tengo, ¿cierto? 6.768 más, yo tengo sigma n, pero no tengo sigma n al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto es sigma n al... no, esto es menos, perdón, me equivoqué. ¿Cuánto es el sigma n al cuadrado? Esto sí da 6.768. Yo no creo. 19.29. Bueno. Bueno, listo. No hay problema con eso. Yo sí dije, porque es que si hago la resta me da un número negativo y yo a un número negativo no le puedo sacar raíz. O no, o sí le puedo sacar raíz, claro, pero me da un número complejo. Entonces yo por eso estaba como pensando ahí 229. Menos, ¿cuánto me da este sigma n al cuadrado? Que es menos 4.076. ¿Cuánto? 4.076. 4.076 al cuadrado, que es sigma n. Ya yo lo escribo acá. Mm, 16.614, ¿cierto? Y este 19.229. ¿Cuánto me da esa resta? 2.60. Pero miren que aquí estoy hallando estado n al cuadrado y yo necesito estado n, ¿cierto? Entonces, valor absoluto de tau n es igual a la raíz cuadrada de 2.60, ¿cierto? ¿Y cuánto me da eso? 1.61 pascales. Y miren, aquí ya hallé sigma n y tau n. Listo. Yo creo que ya con este ejercicio ya ustedes tienen bastante claridad para desarrollar todo ese punto 9 y posiblemente poner que le tocó el punto 8, pues el punto 8, ¿cierto? Y ahí tiene
muchísima claridad pues con respecto a ese tema. Además porque no hayamos hecho ejemplos de esto, ¿cierto? Entonces ahí, esto sí es una receta, usted hace lo mismo todo el tiempo. Aunque pues yo, pues particularmente no soy como muy amiga de las recetas. Entonces en este caso, vamos a comprobar lo que hicimos en círculo de Moore con valores y vectores propios. Pero bueno, ustedes son unos duchos manejando matrices, ¿cierto? Porque vieron álgebra lineal. Entonces, esfuerzos y direcciones principales. Entonces, ¿cuál era esa matriz sigma? Bueno, esa matriz sigma es, bueno, no me acuerdo. Vamos a mirar por acá. Menos 1, menos 3, menos 3, menos 2. Menos 1, menos 3, menos 3, menos 2. ¿Cierto? Y entonces, bueno, tenemos que hallar los esfuerzos y direcciones principales. Eso es muy sencillo, ¿cierto? Cuénteme. Ah, sí, claro. Este último paso realmente es muy sencillo porque solamente hallar la ecuación característica y, y ya empezar a resolver, ¿cierto? Y eso pues ya hemos hecho varios ejemplos de eso. Entonces ya ustedes están como más duchos con eso. Ah, no, sí, tranquilo. Sí, tranquilo. Con gusto. Bueno, y entonces vamos a hallar, entonces, ¿qué tenemos que resolver en el problema de esfuerzos y direcciones principales? Bueno, el determinante de sigma n menos lambda i, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Entonces esto va a ser igual al determinante de menos 1 menos lambda, menos 3, menos 3, menos 2 menos lambda, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Entonces, bueno, es multiplicar esto menos esto, ¿cierto? Entonces, menos 1 menos lambda por menos 2 menos lambda menos la otra diagonal, menos 3 por menos 3. Se me quedó todo feo, borrador. Menos 3, ¿dónde está? 3 menos 3. Y esto es igual a 0. Cuéntenme. Sí, sí, no importa. Solo que pues yo estoy más acostumbrada a usar lambda. Pero no, ustedes pueden usar sigma, no hay problema. ¿Listo? Listo. Entonces, en este caso, será, bueno, empecemos a desarrollar este binomio, ¿cierto? Menos 1 por menos 2 me da 2, ¿cierto? Menos 1 por menos lambda me da lambda. Menos 2 por menos lambda me da más 2 lambda. Menos lambda por menos lambda me da más lambda cuadrado, ¿cierto? Menos 9. Es igual a 0. Ustedes van mirando ahí y me van diciendo si tengo algún error o algo así. Entonces, lambda cuadrado más 3 lambda menos 7, menos 9 más 2 me da menos 7, y esto es igual a 0. Entonces, bueno, ustedes pueden resolver, como esto no es un curso de cálculo, ustedes van a resolver eso como mejor les parezca, ¿cierto? Y esta es la ecuación característica. Entonces, ¿cuáles son las dos raíces? 1.5413. Listo. Pascales. Menos 4.541 pascales. Mire, aquí ya. La puede tirar en la calculadora de 1. Por lo menos si ustedes estuvieran en métodos numéricos, ahí sí les pido la solución de esta ecuación. ¿Listo? Pero como no están en métodos numéricos, entonces la pueden resolver así. Mire,
aquí ya comprobamos. Y aquí ustedes pueden ver si lo que hicieron en círculo de Moore está bien. Listo. Por eso es que les puse ese ejercicio, porque esos ejercicios como que contienen prácticamente todo el temario de la materia, de lo que hemos visto hasta ahora en la materia. Listo. Entonces, sigma 1 y sigma 2. Y lo siguiente, bueno, es hallar cada uno de los vectores. La ventaja de este método de esfuerzos y direcciones principales es que usted le arroja planos, le arroja estos valores, eso le arroja un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, en este caso, mire, con esta comprobación, pues prácticamente vimos que nos quedó bien resuelto, pues nos quedó resuelto de una manera correcta, pues ese ejercicio. Entonces, vamos a hallar. Siempre esos serán esfuerzos y direcciones principales. Entonces tienen que hallar las direcciones principales asociadas a esos esfuerzos. Entonces, primero, para sigma 1. Entonces, recuerden cómo se formulaba pues ese problema de valores y vectores propios. Entonces, ese problema generalmente se formulaba de la siguiente forma. Entonces, esperen un momento acá.